traigo un nuevo ejercicio de cinemática y en concreto es de composición de movimientos. Como siempre vamos a leerlo y a continuación lo comentamos. Se quiere cruzar un río y la velocidad de la corriente es de 10 metros por segundo y nuestra lancha, que desarrolla una velocidad de 15 metros por segundo, la colocamos en dirección perpendicular a la corriente. Nos pide calcular cómo se moverá la lancha con respecto a un observador que se encuentra en la orilla, tiempo que tarda en atravesar el río si tiene una anchura de 200 metros y la distancia recorrida por la lancha. Como siempre, en este tipo de problemas vamos a hacer un pequeño esquema y vamos a comentarlo. Vemos, este sería nuestro río, que tiene una anchura de 200 metros. Aquí tenemos nuestra lancha. Como dice en el problema, la corriente del río es de 10 metros por segundo y nuestra lancha la colocamos perpendicular y ejerce una velocidad de 15 metros por segundo. Como vemos, está sometida a la acción simultánea de dos movimientos. Un movimiento en el eje X, que sería un movimiento rectilíneo y uniforme debido a la corriente del río, y un movimiento en el eje OY, que también sería un movimiento rectilíneo y uniforme debido a la velocidad de la lancha. Por tanto, para un observador que se encuentre aquí en esta orilla, la velocidad con la que verá moverse nuestra lancha será la suma de la componente X más la componente Y, en términos vectoriales. Aquí lo reflejo. La velocidad con la que vería este observador situado aquí en esta orilla sería la suma de la velocidad de la corriente más la velocidad de la lancha. Como tenemos la velocidad de la corriente y tenemos la velocidad de la lancha, pues si sustituimos, tendremos el vector velocidad, que será 10i más 15j. Una vez tenemos su vector, podemos calcular el módulo. Recordar que el módulo de cualquier vector era la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. La componente x de la velocidad 10, pues 10 al cuadrado, la componente y 15, pues 15 al cuadrado. Sustituimos y tendremos que la velocidad será de 18 metros por segundo. Tenemos el vector, tenemos su módulo y podríamos dar también su dirección. Cuando hablamos de la dirección nos estamos refiriendo al ángulo que está formando, este ángulo de aquí. ¿Y cómo voy a calcular este ángulo? Pues como veis aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo. Y os acordáis que ¿cuál era la razón trigonométrica que relacionaba el cateto opuesto y el cateto contiguo en un triángulo? Pues era la tangente. La tangente era cateto opuesto partido del cateto contiguo. Aquí os lo dejo. El cateto opuesto es la componente y de la velocidad y el cateto contiguo es la velocidad en el eje X. Si sustituimos en esta expresión, pues tendremos el ángulo que forma, que será 56,31 grados. Ya hemos respondido al apartado A. ¿Cómo se moverá la lancha con respecto a un observador que se encuentra a la orilla? Pues este observador lo verá con un vector velocidad que será 10i más 15j, cuyo módulo es 18 metros por segundo y cuya dirección es de 56,31 grados. Vámonos al apartado B. Tiempo que tarda en atravesar el río si tiene una anchura de 200 metros. Pues bien, para calcular el tiempo estudiamos cada uno de los movimientos. Hemos dicho que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y otro movimiento rectilíneo uniforme, que el espacio que recorren es la velocidad por el tiempo, pues tanto en el eje X como en el eje Y, cada uno con su velocidad. En el eje X será la velocidad de la corriente por el tiempo, en el eje Y será la velocidad de la lancha por el tiempo. Si sustituimos en estas expresiones, la velocidad de la corriente la tenemos, que son 10 metros por segundo, y la velocidad de la lancha también, 15 metros por segundo. Y además, ¿qué conocemos? Conocemos la anchura del río, que es la componente Y. Por tanto, cuando la lancha atraviese el río, habrá recorrido en el eje Y 200 metros. Pues si sustituimos en estas expresiones, como veis, lo que habíamos comentado, en el eje X sería 10 por t, y en el eje Y sería 15 por t. Pero la Y la conocemos, que son 200. De esta expresión ya podemos despejar el tiempo. El tiempo será 200 entre 15, y de ahí obtenemos que el tiempo será 13,13 segundos. ¿Tiempo que tarda en atravesar el río si tiene una anchura de 200 metros? Pues 13,3 segundos. Vámonos al apartado C, distancia recorrida por la lancha. Recordar que el tiempo que tarda la lancha en atravesar el río es 13,3 segundos. Por tanto, con este tiempo vamos a calcular el vector de posición. Es decir, la distancia recorrida por la lancha la vamos a calcular a partir del vector de posición. Repetimos, en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme, cuya componente X es la velocidad, X es la velocidad por el tiempo. En el eje Y otro movimiento rectilíneo uniforme, cuyo espacio es la velocidad por el tiempo. Si sustituimos en ambas expresiones, tendremos en el eje X sería la velocidad son 10 y el tiempo, que lo habíamos calculado en el apartado anterior, 13,3.
10 por 13,3 y tendremos la distancia recorrida en el eje X, 133,3 metros. En el eje Y no hace falta hacer ningún cálculo porque ya sabíamos que era 200 metros. Pues ya tenemos la componente X y la componente Y. Igual que hemos hecho antes en la velocidad, pues el vector de posición será la suma de la componente X más la componente Y. Por tanto será 133,3 Y más 200J. Este sería el vector de posición. Si le hacemos su módulo, igual que hemos hecho antes con la velocidad, que sería la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, aquí lo tenéis, la raíz cuadrada de 133,3 al cuadrado más 200 al cuadrado nos da que esa distancia recorrida es de 240,3 metros. Como veis, era un ejercicio muy simple, espero como siempre que os haya sido muy útil. Os invito a ver el siguiente vídeo de cinemática y os veo en él. Un saludo.